y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 13 de febrero del año 2022. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy el texto, la Biblia, Génesis capítulo 4, 1 al 7, por el tema, ¿qué tipo de culto puede agradar a Dios? Un jovencito ciego acostumbraba a pedir limosnas a la entrada de un centro comercial. Todos los días se le podía ver allí con un pequeño sombrero que le servía para recibir las monedas y un cartel que decía: soy ciego, por favor, regálame una limosna. Así pasaban los días hasta que ocurrió un hecho interesante. Resulta que un hombre se le acercó y después de echarle unas monedas, agarró el letrero y escribió unas palabras en la parte de atrás. Luego le colocó de modo que la gente leyera el nuevo mensaje. Al poco rato, el sombrero comenzó a llenarse de monedas con rapidez inusual. Al final de la tarde, el hombre que había escrito el nuevo mensaje regresó para ver qué tal iban las cosas. Entonces el joven ciego aprovechó para preguntarle: ¿qué hizo usted para que la gente me diera más dinero? Solamente cambié el letrero que usas para pedir la ayuda. ¿Y qué escribió? Escribí: este es un hermoso día, pero yo no puedo verlo. Ambos letreros pedían ayuda, pero el segundo tenía una pequeña y a la vez gran diferencia. Le recordaba a todos los que tenían la bendición de poder ver y que debían sentirse agradecidos por ello. Al Salmos 100, versículo 4, aquí que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Muchas veces nosotros nos levantamos y nos acostamos y sin siquiera detenernos un segundo para agradecer las miles de bendiciones que caen de parte del Señor, del cielo sobre nosotros. Y es que a veces estamos tanta atención a nuestros problemas o necesidades que no nos queda espacio para disfrutar las bendiciones, las bondades que recibimos. Haz una pausa hoy y todos los días para contemplar las cosas buenas que tiene a nuestro alrededor y demos y darle gracias a Dios por cada una de ellas. Puede hacerlo con una oración, con un canto, etc. Le dará cuenta que tenemos miles de razones por las cuales estar
felices y agradecidos, ¿verdad? Aún esa situación muy tensa, miles de razones. El pasaje de hoy habla de un asunto muy importante. Ya hemos escuchado sobre esa historia entre Caín y Abel. Ante las ofrendas presentadas por Caín y Abel, solo una fue escogida y la otra fue abandonada por Dios. No debemos pasar por alto esta palabra. Esto nos llama la atención de cuán importante es el culto que ofrecemos. Por el mensaje para hoy, quiero que nosotros podamos pensar en la importancia del culto, en el tiempo en que el mismo se ha formalizado, y que también podamos pensar qué actitud debemos tomar cuando ofrecemos el culto. Entonces, ¿qué tipo del culto en realidad nosotros estamos dando, ofreciendo al Señor? Y espero que podamos ofrecer el mejor culto, recordando hoy este mensaje. Primero veamos por qué Dios solamente aceptó el sacrificio de Caín y solamente aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Primero, aquí podemos ver Caín y Abel tenían diferentes personalidades y punto de vista de la vida. Antes de referirnos y a la clase de sacrificios que los dos ofrecieron, debemos ver cómo eran las personalidades de ellos. El corazón de Abel ya había estado puesto en Dios antes de ofrecer el sacrificio. Pero en el caso de Caín, había un problema en su conciencia sobre la fe. Dios sabía cómo era Caín. Caín había sentido ciertas competencias con Abel. Y en el corazón de Caín, cierto tipo de odio y envidia habían estado escondidos. No hay agradecimiento. Por esta razón, aunque ofreció algunos mejores sacrificios que los de Abel, esto no podían agradar a Dios. ¿Recuerdan ustedes? Sí, 1 Juan 3:12, aquí dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por medio de este versículo podemos saber que Caín aún tenía cierta deformidad en su personalidad. Cuando el sacrificio de Abel fue aceptado y el de él fue rechazado, mira que versículo 5 dice que Caín se enojó muchísimo y puso muy mal la cara. Celo y enojo llenaron el corazón de Caín. Y cuando estos tomaron control sobre él, llegó a matar a su hermano. Hermanos, pensemos. ¿Qué tipo de culto nosotros podemos agradar a Dios? Al ver la Biblia, Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17, aunque ofrezcamos un montón de los mejores sacrificios, si nuestra vida y nuestro ser no están ajustados bien a la regla de Dios, Él no va a aceptar nuestro culto. Dios le reprochaba al pueblo que tenía dos caras cuando ofrecía sacrificio. Y de igual forma, hay verdad, dos sacrificios cuando agradaban en la vida ordinaria. La razón de que Dios aceptó el sacrificio de Abel era que Abel era justo y tenía un corazón sincero.
Es verdad, el concepto nosotros sabemos, ese sacrificio en realidad preparado, sí, preparado, sí. Debido a la integridad de su vida y la fe. Dios aceptó a Abel primero y fue aceptado el sacrificio de Abel por sí mismo. Mire, la Biblia Oseas 6:6 dice que porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Salmo 51 versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que, hermanos, Dios no acepta el culto en el cual faltan los corazones con la disposición correcta. Y la segunda, Caín y Abel tuvieron diferentes conceptos en cuanto a lo que es la fe. La fe. En el pasaje, hoy Génesis capítulo 4, no está bien escrito cuál era la diferencia en la fe de Caín con respecto a la de Abel. Pero al ver la Biblia Hebreos 11, versículo 4, podemos saber que dicha diferencia sí existía. Por la fe, ¿qué dice? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerte aún habla por ella. Abel tenía a Dios, temía. Abel temía a Dios. Por lo tanto, cuando él escogió los sacrificios, tomó una actitud prudente. Abel llevó las primeras y mejores crías de sus ovejas. Creo que él puso tanto valor en preparar los sacrificios como él en el momento en que los iban a ofrecer a Dios. En el corazón de Abel se halló a la fe en Dios. Es importante. Ese es su sacrificio. En el corazón de Abel se halló la fe en Dios. Pero Caín trataba de agradar a Dios por el esfuerzo de sí mismo y no por la fe en Dios. Hermanos, Dios acepta el culto, el sacrificio y la ofrenda en los cuales nuestra fe es mostrada. Por eso la Biblia Hebreos 11:6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieren que este culto que ofrecemos sea fragancia agradable a Dios? Entonces, hermanos, procuremos manifestar nuestra fe entera. Mire, tercero, al ver el pasaje de hoy nuevamente, aquí se menciona poco en realidad de Abel, pero de Caín, hoy capítulo 4, interesante, Caín en el capítulo 4 se menciona con mucho detalle. Especialmente está escrito bien claro de la actitud de Caín, de actitud durante el sacrificio, durante el culto. La actitud de Caín cuando el sacrificio fue rechazado por Dios. Pongamos atención a las tres actitudes que Caín mostró. Primero, Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. ¿Qué quiere decir esto? Caín quería mostrar su queja y descontento de que Dios había rechazado su sacrificio. Él debía examinarse a sí mismo, si no tenía algún fallo en sí mismo. Pero en vez de buscar sus problemas,
echar culpa a Dios. Y concibió un corazón de disgusto. Y el segundo, Caín mató a Abel. ¿Qué cosa así? Esa actitud. Caín mató a Abel. Al ver versículo 7, Dios dio un consejo a Caín por su mala cara. Dios indicó que ya el pecado había entrado a Caín a causa de cometer lo injusto. Y le dijo que sería dominado por el pecado. Pero Caín le despreció y como consecuencia de esto, aquí podemos ver versículo 8, que mató a Abel. La Biblia en Mateo 15:19, Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Caín debía dominar el pecado que se infiltró en él. Pero ya era muy tarde, pues el pecado tomó control de sí mismo porque había permitido malos pensamientos. Y también mire, Caín evadió la responsabilidad. Después de matar a Abel, mire aquí versículo 9. Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde estaba Abel? Entonces Caín le respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo pudo él atreverse a responder a Dios así? Caín era absolutamente, qué cosa así, tonto. Él no sabía cómo era Dios. Aunque Dios sabía lo que había pasado, Caín decidió quedarse callado para cubrir su pecado. Caín estaba evadiendo la responsabilidad. Cuando sus padres, Adán y Eva, pecaron en el Edén, también sucedió la misma cosa. Ustedes se recuerdan, Adán y Eva echaron la culpa el uno al otro en el momento que Dios les preguntó lo que había pasado. A través de ver los sacrificios que Caín y Abel ofrecieron, podemos llegar a las mismas conclusiones. Como podemos saber por el texto Hebreos 11:4, cuando ofrecemos el culto debemos ofrecerlo con la fe. Y debemos ofrecer lo mejor en el culto. En cuanto a ofrecer lo mejor, no solamente se refiere a lo material, sino que se refiere a nuestros dones, a nuestros tiempos y nuestros corazones. No sabemos exactamente, pero desde el cierto día, entre una semana y en el domingo, con el culto que ofrecemos, una vez en la mañana, queremos manifestar nuestra fidelidad. Es amor a Dios. Por eso, hermanos, examinémonos hoy de nuestros corazones. Por pandemia, en realidad, ya muchos que ahora despreciando el sacrificio, no está dando énfasis el culto, esa íntima relación con Dios. ¿Realmente Dios se alegrará del culto que ofrecemos? ¿Se alegrará Él de que solo lo hacemos una vez a la semana? Aunque estemos bien preparados. Hermanos, cuanto más amamos a Dios, tanto más debemos tratar de acercarnos a Dios por medio de nuestro culto más frecuente.
y concentrado con la fe, ¿verdad? Antes de terminar el mensaje, a mí me gustaría buscar y todos juntos la Biblia Hebreos 10, versículo 24 al 25. Yo voy a leer, terminando el mensaje de hoy en la mañana. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.